es eso, separar, extraer, ¿no? Muy importante conocer eso. Pero nosotros podemos definir el mismo procedimiento de aféresis en tres grandes pasos. El primer paso sería la extracción de sangre total, ¿no es cierto?, que puede ser un donante o paciente, de acuerdo al tipo de aféresis que voy a realizar. El segundo paso, y es el más importante, que es la separación y retención de un componente deseado. El fin de este procedimiento, entonces, está aquí, ¿no? Separar y extraer o retener ese componente deseado, ¿no? Que puede ser con fines de cosecha, de producción, se va a servir para una transfusión, o puede ser con fines de separar porque es de mala calidad o porque está afectando a la salud de mi paciente. Así es. Y el tercer paso final es la devolución de los demás componentes del donante o paciente. Ya sabemos cuando decimos donante o paciente, si yo digo donante, me estoy refiriendo a que voy a hacer una aféresis transfusional o productiva. Y si estoy hablando de paciente, básicamente estoy refiriéndome a una aféresis terapéutica. De ahí su nombre entonces. ¿Ok? Muy bien. Como es un procedimiento realmente que se hace con la sangre, en vez de llamarlo como estábamos mencionando, yo lo podría llamar mejor hemaféresis, ¿no es cierto? O sea, es un procedimiento que se hace a la sangre. Muy bien, y cuando yo me refiero a ello, yo puedo definir como plasmaféresis y el otro sería citaféresis relacionado a la célula. Muy bien. Y cuando yo hablo de citaféresis, pues ya vienen todos los componentes celulares que conforman pues mi sangre, ¿no? Muy al fondo, ¿por qué lo he puesto eritraféresis? Porque es el más pesado. Luego vienen los leucocitos, leucaféresis o leucocitaféresis, también lo puedo llamar. Luego separar los linfocitos, linfocitaféresis, o puedo también mencionar a la plaquetaféresis. Y mucho más superior, en el sobrenadante, hablar de aféresis de células progenitoras. Esto muy importante para realizar el trasplante de médula ósea, básicamente, ¿no? Muy bien, hemaféresis, entonces ¿qué puedo hablar? No, y acá tenemos dispositivos de separación, como estaba mencionando su compañero hace un momentito. Tenemos pues una serie de dispositivos de separación, o sea, bajo qué mecanismos se van a separar. Ya hemos comentado que lo más importante en aféresis, ¿no es cierto?, son los dispositivos, de cómo se van a separar, ¿no? Como dijimos, lo más importante de lo que estamos comentando viene a ser la separación y la retención de algún componente que yo quiero retirar, ¿no? Muy bien. Entonces, estos dispositivos pueden ser por centrifugación, o sea, vamos a tener acá fuerzas centrífugas y de esa manera vamos a separar los diferentes componentes celulares de la sangre total, o sea, básicamente vamos a separar por medio de las diferentes densidades de cada una de las células. En otras palabras, eso quiere decir que lo más pesado va a ir al fondo y lo más liviano en la superficie o en el sobrenadante, ¿no? Entonces, eso es por centrifugación. Y es lo que más utilizamos nosotros en el banco de sangre. Luego tenemos otro dispositivo de separación por membranas de filtración, ¿no? Entonces, básicamente, si yo utilizo este procedimiento, yo voy a obtener un plasma,
o yo puedo hacer este dispositivo de separación al plasma, básicamente, pero no puedo realizarlo, por ejemplo, en algún componente que está constituido por células. No, no se puede realizar de esa forma. Los otros dispositivos de separación por absorción, básicamente, pues, se refiere, ¿no?, a una separación por medio de sustancias absorbentes, ¿no? O sea, aquí vamos a tener, en primer lugar, una plasmaféresis, en otras palabras, una ya colecta de plasma. A ese plasma le voy a agregar algunas sustancias, como por ejemplo anticuerpos. Si yo quiero separar, por ejemplo, el LDL colesterol, que es el colesterol malo, yo tengo que agregarles algún anticuerpo LDL. Y con el colesterol LDL van a formar una reacción, ¿cierto? Entonces, luego yo voy a pasar a este complejo, voy a pasar por sustancias absorbentes. Entonces, eso quiere decir que aquí se van a absorber o pegar estas sustancias que estamos mencionando. ¿Ok? Entonces, de esa manera. Y luego, si nosotros continuamos, ¿no es cierto? Vamos a ver, acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, las máquinas, las diferentes máquinas, como por ejemplo, esta es una máquina que va a separar por dispositivo de centrifugación. Acá se centrifuga y se van a separar esos componentes, ¿no? Aquí tenemos una máquina de filtración. Miren, nosotros esto podemos utilizar si viene un donante en condiciones especiales, por decirlo así. Viene un donante con una talla, o sea, buena altura, no es obeso, tiene, bueno, también una hemoglobina aceptable. Y yo tranquilamente, en vez de sacarle sangre en las bolsas de sangre habituales, yo le puedo dar una opción que este señor puede donar plasma, ¿no? Y utilizar estas máquinas por filtración, que básicamente yo voy a obtener un producto plasmático, y ese producto plasmático será utilizado por un paciente que así lo requiera, o puedo juntar con más donantes de diversos centros y tratar de producir albúmina, por ejemplo, lo que nosotros tenemos todavía albúmina, las albúminas preparadas, las albúminas humanas, en otras palabras, siguen siendo buenas. Ya anteriormente hemos hablado que para su elaboración de estas albúminas pasan por procesos térmicos elevados y prolongados, ¿no? De esta manera, muchos virus se van a inactivar. O sea, realmente el uso de albúmina hoy en día es lo más recomendable. Y nosotros deberíamos poner más en práctica, porque es el que va a evitar, ¿no?, esos riesgos que estamos mencionando de todo, de HIV, de hepatitis, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Usted mira, pero doctor, ¿se hacen todas las pruebas? Sí, se hacen todas las pruebas. En el mundo siempre hay esa posibilidad de, o sea, nosotros tenemos que hablar riesgos de contaminar. Ya, entonces, para eso ya más adelante vamos a hablar también en otra clase, ¿no?, lo que podamos hacer en el banco de sangre, las pruebas NAT, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el otro método o sistema de separación, que es la absorción, que ya comentábamos, ¿no es cierto? Básicamente acá va a consistir que voy a tener el plasma y luego le voy a agregar esos anticuerpos, ¿no es cierto?
va a haber una reacción antígeno-anticuerpo y mediante este sistema de membranas de absorción es lo que van a quedar atrapados y luego va a continuar su curso un plasma sin LDL. ¿Ya? Entonces, de esa manera va a regresar su mismo plasma al paciente, pero sin ese colesterol malo que tantos problemas nos van a dar. ¿Ok? Muy bien. Pero así como tenemos también todo lo que estamos mencionando, podemos hablar de fotoféresis. Ese es un procedimiento nuevo, ¿no? Que podemos realizar, ¿no? Que se puede utilizar en algunas situaciones que pueden comprender, por ejemplo, linfoma B cutáneo. El linfoma B cutáneo, entonces, se puede tratar por medio de fotoféresis. Primero, tenemos que hacer una leucaféresis. Es como si yo quisiera sacar plaquetaféresis, pero no vamos a sacar plaquetas, vamos a sacar leucocitos. Y eso se llama leucoféresis o leucocitaféresis, ¿no? Lógicamente eso lo saco por medio de, esta es una máquina de aféresis, es otro modelo, otra marca, etc. Y luego de ello, esa bolsita con leucocitos que acabo de obtener de mi paciente con linfoma B cutáneo, ¿no? Lo voy a tratar con soraleno, ¿no? A la bolsa lo voy a tratar con soraleno. Y una vez que ha sido eso administrado a los leucocitos, voy a aplicarle rayos ultravioleta. ¿Ya? Acá está. Acá se le está aplicando rayos ultravioleta y de esa manera lo que se busca es tratar de eliminar esas células, ¿no? Que pueden tener este linfoma B cutáneo. Y después de este tratamiento con rayos ultravioleta es reinfundido este concentrado al propio paciente, ¿no es cierto? Eso más o menos sería el tratamiento de fotoféresis, en este caso por medio de rayos ultravioleta. Muy bien. Y lo que decíamos aquí, las diferentes densidades que yo puedo obtener, ¿no? Por medio de la centrifugación, lo más pesado se va al fondo. Acá están los eritrocitos. Luego tenemos los granulocitos con estas densidades. Luego los monocitos, mucho más liviano. Los linfocitos, mejor todavía, más liviano. Luego encontramos las plaquetas, miren la densidad, y posteriormente el plasma. Miren ustedes la similitud, las densidades, tanto del plasma como de las plaquetas, son muy similares. Acá lo estamos observando, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estas son las diferentes densidades específicas con las que podamos contar los diferentes, digamos, tipos de células de leucocitos. Y aquí, como decíamos, comentábamos hace un momentito, clasificación de aféresis de acuerdo al método empleado. Tenemos una aféresis manual y una aféresis mecánica. Vamos a ver en qué consisten las aféresis manuales, ¿no? Nosotros todavía seguimos empleando, aunque le parezca mentira, lógico pues, a pesar que hay aféresis mecánica, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante para poder realizar, digamos, todo este tipo de aféresis, ¿no es cierto? Las aféresis mecánicas, podemos mencionar los dos tipos, ¿no? Uno de flujo continuo y otro de flujo discontinuo, ¿ya?
Entonces, de acuerdo a ello, yo voy a tener, por ejemplo, las aféresis de flujo continuo. Voy a contar con este tipo de máquinas, ¿no? CS3000 Plus, lo vamos a ver en este momento. Esta es una maquinita que nos ha dado muchos, digamos, cosas muy especiales para nuestros pacientes. En este mismo tipo de flujo continuo tenemos Cove Spectra. Cuando yo digo flujo continuo realmente quiere decir que por un bracito sale sangre a la máquina de aféresis y por el otro brazo simultáneamente regresa sangre o algún componente por el otro brazo, ¿no? Entonces eso, acá están los dos tipos de modelos de máquinas con sus marcas correspondientes, ¿no? Y también tenemos, si hemos hablado de flujo continuo, tenemos flujo discontinuo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que por la misma vía saca sangre al donante o paciente, ingresa a su centrifugación y una vez que ha centrifugado, ha separado, por la misma vía regresa todo menos el componente que estoy separando, lógicamente, porque esa es la intención. ¿Ya? Ese es entonces el flujo discontinuo. Cuando hablamos de aféresis manual, lo que ya comentábamos, nosotros, yo cuando era estudiante así como ustedes, ese tiempo no había aféresis. ¿Ah? No había aféresis, señores. ¿Ah? Cuando era estudiante yo, de la Vía Real, pues así como ustedes, novena promoción, no había este tipo de aféresis. O sea, las mecánicas. Tuvimos que hacer en algún paciente esta aféresis manual. Imagínense, manual. Y eso consistía en un sistema de bolsas múltiples como la que actualmente tenemos en los bancos de sangre. Teníamos que tener una centrífuga refrigerada, así es, un equipo relativamente grande. Lógicamente era sencillo, barato, sí, porque no teníamos nada de máquina de hacer, ¿no? Se empleaba mucho tiempo, así es, se empleaba mucho tiempo. Si yo quisiera hacer una aféresis manual, ¿no? Con todo lo que yo ya conozco, digámoslo así, se va a demorar muchas horas. Muchas horas. Entonces, para que ustedes vean la máquina más baratita, cómo te va a hacer mejor. O sea, va a ser posible realizar ese tipo de procedimiento. Así. Muy bien. Pero también otro problema es que vamos a tener incomodidad para el mismo donante o paciente, de acuerdo al procedimiento que yo hago, ¿no? Y por último, el riesgo de transfundir glóbulos rojos equivocadamente también está presente, ¿no? Porque podemos decir, no, esta es la bolsa del otro que entró, etcétera, etcétera, ¿no? Peor si no hemos anotado bien los nombres que corresponden a cada paciente, ¿no? Como dijimos, nosotros actualmente hacemos este procedimiento, ¿no? Pero se le llama plasmaféresis, ¿no? En la preparación también por medio de estas aféresis manuales vamos a preparar finalmente algún reactivo con fines de docencia. En otras palabras, si yo llegara a tener, por ejemplo, un paciente, vamos a imaginarnos, yo tengo un paciente en este momento con un anticuerpo antiquel. Lógicamente, eso producto de sus transfusiones. Pero yo quiero sacar ese plasma, ¿no? Porque ese plasma me va a servir para que mis alumnos, ¿no es cierto?, hagan sus pruebas y de esa manera practiquen. Eso lo hemos hecho por años acá y tenemos que seguir haciendo. Lógicamente son muestras que al final nos van a servir para poder dar cursos, ¿no? Cursos teóricos prácticos
a todos los que desearan, lógicamente, ¿no? Previo pago correspondiente, lógicamente, ¿no? Porque todo eso es costoso, ¿no? O sea, de esa manera nosotros estamos preparando este medio, ¿no? Por medio de esas centrífugas, etcétera, lo que hemos mencionado, ¿no? Una preparación de un reactivo con fines de docencia, ¿no? Muy bien. Y acá lo que hemos comentado, ya en sí, la aféresis mecánica, necesitamos para ello un instrumento, ¿cierto? Necesitamos eso, un instrumento, un equipo, una máquina, ¿no? Como dijimos, más del 90% se van a realizar en los bancos de sangre ese procedimiento por sedimentación, por centrifugación, en otras palabras, para separar algún componente de la sangre. Y ese componente de la sangre, lógicamente, si es por centrifugación, de acuerdo a su peso específico. Como dijimos, lo más pesado se va al fondo y lo más liviano en la superficie, en el sobrenadante en todo caso, ¿no? Muy bien, y acá están los pasos que hemos dicho, que la féresis consiste en estos 3 pasos, ¿no es cierto? Pero a nosotros lo que nos interesa es esta partecita de separación y retención. Si bien yo ya tengo un producto que, digamos, es allí. Sí, y si es un procedimiento de extracción, lógicamente se extrae la sangre, ahí vamos a tener la anticoagulación. El siguiente paso, separación y retención de ese componente que yo quiero separar, lógicamente. Por ejemplo, acá tenemos en esta marca Hemonetic, ¿no? Una marca Hemonetic que se hace por medio de un bull, a semejanzas parecidos a una campana, ¿no? Esa es la manera como vamos a obtener esa separación y esa retención. O podemos mencionar aquella que pertenece a la marca Baxter, CS3000 Plus, por ejemplo, ¿no? Que en este caso se hace por medio de cámaras. Hay 2 cámaras, una cámara de separación, básicamente, y otra cámara de concentración, digamos la otra, ¿no? Entonces son cámaras. O podemos tener el Cove Spectra, ¿no? De acuerdo a un rotor tubular que puede presentarse. Lógicamente, todo lo que estamos viendo se van a realizar de acuerdo a lo que estamos mencionando, ¿no? Generalmente a esa densidad específica, y de acuerdo a esa densidad vamos a tener los ductos de salida, obteniéndose ello por rebosamiento, ¿no? Entonces, y quiero sacar plaquetas, a plaquetas está a este nivel, por decir, ¿no? Entonces, sacarle plaquetas de esa manera. La devolución, que es el producto final, ¿no? Entonces, eso, los componentes no se deben separar, lógicamente, porque aquí vamos a tener flujo continuo y flujo intermitente, así se le llama, ¿no? Muy bien. Sabemos también que para el flujo continuo, como dijimos, por un brazo sale y por otro regresa, necesitamos 2 venipunciones. O también podemos hacer un catéter venoso central, ¿no? Y cuando yo digo flujo continuo, básicamente es un procedimiento que consiste en extraer por un bracito y simultáneamente por el otro brazo retorna. ¿Ya? Entonces acá podemos decir que el volumen extracorpóreo es mínimo. Y si yo ya entro en el mismo procedimiento, yo puedo decir que es un volumen isovolumétrica. Así es, ¿no? Entonces, este tipo de flujo continuo hay la finalidad de que yo lo puedo programar. Yo lo puedo programar especialmente para flujo intermitente, ¿no? El otro tipo, digamos, ¿no?
Y como flujo continuo, ya hemos comentado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta máquina de CS3000 Plus. Tenemos dos cámaras, una cámara de separación y la otra cámara de colección. La cámara de separación, que está formada por una cámara de eritrocitos, ¿no? Y también de una cámara donde realmente voy a tener en este lado los eritrocitos, pero también voy a tener plasma rico en plaquetas. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, en esta cámara de separación voy a tener eso. Pero lo que más me importa, de acuerdo a lo que estoy sacando plaquetas, es este plasma rico en plaquetas. ¿Ok? Y la otra cámara llamada de colección, donde realmente vamos a tener un producto final que es el concentrado plaquetario, que es nuestra cosecha. Lo más importante que estoy obteniendo de ese donante, ¿no? Y vamos a tener también al frente un plasma pobre en plaquetas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y acá están, miren ustedes, nuestra famosa máquina Baxter CS3000 Plus. Esta máquina nos ha dado muchos lauros a nuestro hospital Almenara, aunque le parezca mentira a ustedes. ¿Qué podemos decir? Podemos hablar muchas cosas de esta máquina. En primer lugar, tengo que decirles, gracias a esta máquina, se realizó el primer trasplante autólogo de médula ósea en el país. Y el Hospital Almenara y los que hicimos esta colecta fuimos premiados, fuimos homenajeados en aquel momento. Fue el año 1994. Pero imagínense, señores, esta máquina, el año 98, en el Congreso de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, realizada en Denver, Colorado, fue catalogado como, en ese momento, fue catalogado como la mejor máquina en el mundo para la colecta de stem cell para trasplante de médula ósea. Y nosotros tuvimos ese gran honor de trabajarlos acá. ¡Qué grandioso, por Dios! Imagínense. Y esta máquina ya quedó como reliquia de nosotros que trabajamos en su momento, ¿no? O sea, nos dio mucho prestigio a nuestro hospital. Más aún, se realizó este trasplante autólogo de médula ósea sin haber hecho una inversión como sí sucedió en el otro hospital. Este hospital, ustedes saben, se caracteriza por eso, hacer de la nada. Porque acá hay profesionales de esa mención que siempre tratan de hacerlo. Y nosotros lo hicimos. Imagínense. Normalmente esto se puede congelar la médula ósea. Nosotros no congelamos la médula ósea. Nosotros lo que hicimos fue almacenar la médula ósea en un ambiente de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? O sea, guardamos la médula ósea. En esa médula se puede guardar por ese espacio de tiempo sin ningún problema. Y no era necesario entonces, en ese momento, un criopreservador, ¿no? Entonces se guardó la médula ósea hasta que, durante el máximo lapso de 5 días, o sea, durante ese tiempo o menos tiempo, se hacía la transfusión de esta médula ósea, que en ese aspecto ya era el trasplante autólogo de médula ósea en el país, ¿no? De esa manera se realizó el primer trasplante. Entonces, esta maquinita fue catalogada como la mejor máquina en el mundo para la colecta de stem cell, para trasplante médula ósea. Y luego se han hecho, con esta máquina se han hecho muchos procedimientos diversos, lógicamente, ¿ya?
Miren acá, qué hermosa esta máquina. ¿O no? Es una máquina muy hermosa. Miren ustedes. También es de la firma Baxter, en un modelo que se llama Amicus. Ahí lo están viendo ustedes. Pero qué belleza de máquina. Sinceramente, yo la sé apreciar. Qué hermosa. Esta máquina, señores, también la hemos tenido en Almenara. Es la mejor máquina en el mundo de plaquetaféresis. Por si acaso, nuevamente le digo, todo lo que estamos hablando aquí, al final, la otra semana les voy a tomar un examen oral. Así es. Pero también todo lo que estamos hablando acá, eso va a ser motivo de un examen en el 5º capítulo. O sea, ustedes deben estar anotando, no sé qué estarán haciendo ya, para que puedan darle una repasadita después en su casa. ¿Ok? Pero ustedes me dirán, esta máquina, ¿por qué es la mejor máquina del mundo? ¿Ah? ¿Cuál será? ¿Cuál será esos dones? ¿Por qué será la mejor máquina del mundo? Esta máquina, comparada con el resto de máquinas que existen en el mercado, esta máquina era diferente. Nosotros hemos evaluado, miren ustedes, nosotros acá en el Hospital Almenara, siempre, en general, el Hospital Almenara siempre se ha caracterizado por eso. Ir analizando, viendo, investigando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a seguir hablando de muchas cosas que nosotros hemos rescatado, hemos anunciado, lo que las casas comerciales no lo sabían. Imagínense. ¿Ah? Pero yo de esta máquina les voy a comentar algo, ¿no? Ya sabemos que la máquina anterior fue la primera que vino acá en nuestro hospital. Y siempre nosotros realizamos pues una evaluación minuciosa de lo que ocurría tanto en la máquina como en el paciente. Lógicamente, antes de entrar al procedimiento de plaquetaféresis, por ejemplo, nosotros analizamos, estudiamos sus plaquetas, sus números, su predisposición, cómo está distribuido en el protis. Vemos, bueno, al comienzo se ve todo normal. Después del procedimiento con la otra máquina, que ya hemos visto, la CS3000 Plus, nos asustamos todos, porque nunca habíamos evaluado. ¿Por qué nos asustamos? Porque solamente en el protis, después del procedimiento, veíamos plaquetas grandes. Nos asustamos porque nunca habíamos hecho ese seguimiento a nadie. Nos asustamos pues porque había plaquetas grandes. Y realmente, ¿qué había pasado? Que todas esas máquinas, los demás que existían, a excepción de esta, lógicamente, todas esas máquinas extraían plaquetas chicas y medianas. Y lo que quedaban eran plaquetas grandes. Y eso se veía en el protis de lámina, que solamente había un gran porcentaje de plaquetas grandes. Ajá, miren ustedes, qué tal noticia. Pero cuando hicimos el procedimiento con esta máquina, no fue así. Antes del procedimiento veíamos sus plaquetas y después del procedimiento también veíamos sus plaquetas. Pero no nos había causado mayor asombro, porque en la segunda vez que se le hizo después del procedimiento, observábamos como una manera normal, ¿no? Habían hay plaquetas chicas, medianas y grandes, ¿no es cierto? ¿O qué cosa creen que había ahí? Habían de todo.
Así es, habían de todo. Entonces, ¿eso qué quiere decir si diferenciamos con la otra máquina anterior? En la otra máquina, en el Fortis, veíamos plaquetas grandes, pero acá no. Había una disminución ligera de todos. Y acá encontramos plaquetas chicas, medianas y grandes en el Fortis. Pero ¿qué había pasado realmente? Esta máquina había, digamos, procesado, había obtenido plaquetas chicas, medianas y grandes, cosa que no lo había hecho la CS3000 Plus. Imagínense. Por eso esta máquina es catalogada como la mejor máquina en el mundo de plaquetas féresis. Pero ustedes me dirán, ¿qué cosas son las plaquetas grandes? Las plaquetas grandes, señores, son las plaquetas más jóvenes. Y si son jóvenes, son las que nos van a dar mayor provecho, ¿no? Entonces va a servir mucho más días para mi paciente. Miren qué interesante. Por eso que esta máquina, ¿no?, viene a ser la mejor máquina en el mundo para plaquetas féresis. Yo puedo poner pregunta de examen. A ver, en primer lugar, ¿cuál será la máquina que la considera como la mejor máquina del mundo? Ahí tiene que poner una respuesta, ¿cierto? ¿Y a qué se deberá que sea la máquina, la mejor máquina del mundo? Ahí me tienen que poner lo que estamos hablando. O sea, es importantísimo conocer esta máquina, señores. ¿Ok? Muy bien. Y acá tenemos un flujo continuo, también una marca Kobe Spectra. Sí, Kobe Spectra, miren ustedes su nombre. Era un canal rotator similar a una asa, centrifugación radial, el primer paso, muy similar a la Baxter CS3000 Plus, separa glóbulos rojos, plasma rico en plaquetas. Un segundo paso, el paso del canal estrecho y espiral va a separar plasma pobre, digamos, en plaquetas, ¿cierto? Ese sería el segundo paso para obtener, ¿no? No se va a utilizar en cambios eritrocitarios, no para procesar de una sola vía, no se podría de esta máquina. ¿Ya? Muy bien. Acá está, miren, ve, esta es la Kobe Spectra. Miren qué hermosa máquina. Y esta máquina, así como lo ven, en su momento fue catalogado como la mejor máquina de plasmaféresis. Todo esto que estoy diciendo, la mejor máquina, fue presentado en el 50 aniversario de la Asociación Americana Banco de Sangre, que se realizó esta vez en Denver, Colorado, Estados Unidos, ¿no? Entonces, miren ustedes qué bonita la máquina, qué hermosa. Lo hemos tenido acá en el Hospital Almenara también. Miren, lo hemos tenido. Es un honor haber trabajado con todas estas máquinas acá en el hospital y considerado en su momento como las mejores máquinas en el mundo, ¿no? Entonces, esto es una cosa valiosa que nosotros tenemos, realmente tener ese lujo de haber trabajado con las máquinas, las mejores máquinas del mundo de aféresis, ¿no? Hecho, realizado por el maestro Álvaro Pineda, ¿no?, que trabajó en la Clínica Mayo de Estados Unidos, ¿no? Yo era muy amigo de él y había conseguido para irme allá siquiera 2 meses a Estados Unidos para seguir avanzando en los conocimientos, pero ya de ahí vino la pandemia, el maestro también se retiró, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora estamos tristes, solos, abandonados, digámoslo así. Ya no está el maestro, ya se retiró, está vivo, ya se retiró. No es lo mismo, la gente que se encuentra allá es diferente, ¿no? Entonces son algunas cosas interesantes que nos da la vida, conocer todas estas cosas, ¿no? Y miren acá, tenemos la otra máquina de flujo intermitente, la Hemonetic, ¿no? Así se llama, ¿no? A comparación de las otras máquinas,
Esto sí, generalmente se trabaja con una sola vía. O sea, esta máquina centrifuga, llena y vacía alternativamente. La desventaja, lógicamente, mayor tiempo en colección. Vamos a tener un mayor volumen extracorpóreo, así es cierto. De repente, si yo tengo un paciente con una hemoglobina baja, no voy a poder realizar este procedimiento. Tengo que ponerle, aumentarle su hemoglobina, etc. Y también se hablaba de una mayor contaminación con glóbulos rojos. Pero esto ha sido superado gracias a las alternativas, a los trabajos que hemos tenido nosotros. Se ha mejorado tremendamente. Hoy en día, lógicamente, eso sirve para que la casa comercial divulgue, ¿no? Mencione, ¿no? Que eso ya no sucede en el hospital militar. El hospital militar, que también en algún momento nosotros trabajamos para hacer la STEM set, o en todo lo que corresponde, ¿no? En muchos centros de aféresis diversos, ¿cierto? Y aquí está la maquinita, miren, ve, es una máquina pequeña, entra tranquilamente en la maletera del carro, del auto, ¿no? Sobrado entra ahí, ¿no? Esta máquina no será la mejor máquina en el mundo, pero es un producto americano. Y todo producto americano pasa por controles muy diversos, ¿no? No ha sido pues la mejor máquina de plaquetas Pérez, de plasma Pérez, de stem cell. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Si la Amicus salió como la mejor máquina en el mundo de plaquetas Pérez, sacó de nota 19.8. ¿Cuánto sacó de nota esta máquina? 19.5, por decirlo. O sea, su margen son muy pequeñísimos. Por ese hecho, no salió como la mejor máquina del mundo. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir concluyendo de esta primera parte que todos los equipos realmente son desechables, son estériles, diseñados tales para cuáles máquinas, cada uno tiene su máquina, su marca. Son programados, ¿no? El tipo de cosecha, ¿no? El número de células que yo deseo obtener, etcétera, etcétera. Tenemos equipos portátiles, como hemos mencionado, Hemonectic MCS Plus, ¿no? La mayoría permite más de un producto, o sea, yo puedo obtener plasma y plaquetas, por un lado. Todos los modelos que hemos mencionado tienen sus ventajas y desventajas. O sea, realmente no hay una máquina ideal, ¿ya? Y acá pues tenemos una paciente, ¿no? Trasplantada de médula ósea, ¿no? Que está recibiendo plaquetas, así le indicó a su médico, ahí está su médico, ¿no? Entonces, son hechos que nos dan satisfacciones, pues, ¿no? Cómo esta señora se ha recuperado de una enfermedad, como una paciente con problemas hematológicos diversos, ¿no? Mediante la aféresis, ¿no? De plaquetas, como en este caso, puede seguir sobreviviendo esta paciente. Entonces, como dijimos, no hay que olvidar, ¿no? Este es lo más importante que debemos conocer, ¿ya? Vamos a hacer un intermedio de 10 minutos para poder continuar, señores, ¿ya? Vamos a quedarnos un momentito aquí, ¿ok? 10 minutitos, empezamos nuevamente. Está bien, doctor.